Yo ya lo puse. Sí, ¿vos lo pusiste? Sí, pues dice grabación pendiente. Ah, ya. Ah, me lo dices. Ya. Me lo voy a compartir pantalla entonces. Bueno, gente, entonces la idea de... fue puta mensajitos que le queda uno arriba y uno nunca lo puede quitar y abrir las pestañas de mierda. Bueno, entonces la idea de la clase de hoy era ver como un poquito de teoría de números. Realmente pues toda la teoría de la clase en sí va a ser bastante fácil. Son un poquito como las bases y tratar de entenderlas bastante a fondo. Los problemas van a ser difíciles, pero son problemas difíciles que no usan, o sea, van a usar todo lo sencillo que vamos a ver aquí en la clase, ¿cierto? Entonces la idea es más que todo como entender un poquito las ideas que se usan pues como con la teoría pues de lo que con teoría de números, también para otros problemas que suele caer mucho, como problemas de que las respuestas hay que darlas en módulos, probabilidades hay que darlas en módulos o cosas de ese estilo. Entonces, nada, perfecto, vamos a empezar. ¿Me confirman que están viendo la pantalla, por favor? Sí, Martín. Bien, bien. Entonces vamos a empezar primero como con lo básico de qué son los módulos, ¿cierto? Entonces sí, uno de los temas pues esenciales de teoría de números es todo el tema de módulos. Y el tema de módulos pues es un sistema de congruencias en el cual me dicen que A es congruente con B módulo M si ambos dejan el mismo residuo al dividirse entre M. Un ejemplo, pues digamos por ejemplo tanto el 7 como el 2 son congruentes módulo 5, porque cuando yo divido 2 entre 5 pues me da 0 y me sobran 2, o cuando divido 7 entre 5 pues me da 1 y me sobran 2. En ambos casos me sobraron 2, ¿cierto? Entonces decimos que ambos son congruentes módulo 7. Hay otra definición pues muy típica también que se usa para las congruencias, que decimos que A y B son congruentes módulo M si A menos B es divisible entre M, si es divisible exacto entre M, pues. ¿Listo? Entonces lo podemos aplicar como lo mismo para 7 y 2. Miren que por ejemplo 7 menos 2 es divisible entre 5, entonces podemos decir que ambos tienen la misma congruencia. Entonces, los módulos, bueno, hasta aquí todo claro. Esa es como la base pues, de qué es un módulo. Entonces los módulos cumplen Sí, profe. como las tres propiedades de suma, resta y multiplicación básicas. Es como nosotros podemos decir que A más B módulo M va a ser lo mismo que A módulo M más B módulo M. Aquí cuando nos referimos como a módulo M, nos referimos como a poderes del restante. O sea, por ejemplo, si estuvimos hablando, pues, por ejemplo, de, no sé, 11 módulo 3, pues estamos hablando de 2, porque el 11 al dividirse entre 3 nos sobran 2, ¿cierto? Entonces lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, 11 más 1, módulo M, que 11 más 1 sería 12, ¿cierto? Módulo 3 sería 0. Va a ser lo mismo que primero sacar del módulo a la que habíamos dicho que es 2, y después sumarle el módulo al 1, que es 1, que me da 2 más 1, que es 3, que 3 módulo M pues también es 0, ¿cierto? Realmente pues aquí sería como necesario pues sacar como un módulo externo después de hacer la suma, pero bueno, se entiende pues como la idea. Entonces va a pasar lo mismo arriba con la resta, también va a pasar lo mismo con la multiplicación, ¿cierto? Pues básicamente, módulos se puede trabajar sin ningún problema, sin tenerle miedo a las operaciones que ustedes hagan. Ustedes siempre pueden multiplicar, sumar, restar, todo melo. Ahora, la cosa se pone maluca en el momento en el que hay que dividir, porque la división de módulos, digamos que se puede hacer, pero hay que tener cuidado. Entonces vamos a tratar de entender la división de módulos, ¿cierto? Entonces, la pregunta es como, ¿cuándo nosotros vamos a poder hacer A sobre B módulo M? ¿Cierto? Cuando algo de ese estilo tiene sentido, cuando algo así tiene sentido. Entonces resulta que algo así tiene sentido solamente cuando existe algo que se llama el inverso de B módulo M. Por el momento le podemos poner así, va a ser como el inverso, B a la menos 1. Y lo que vamos a decir es básicamente que realmente la notación de A sobre B es lo mismo que, es el inverso, un segundo, realmente la notación de A sobre B realmente se escribe como A por, B A por el inverso de B. ¿Y qué es el inverso de B? El inverso de B modularmente es cuando yo tengo un número tal que el número original por su inverso va a ser congruente
En esta página le dicen equivalente, no sé por qué a las 3 lineecitas. Como arriba en el exponente. Va a ser congruente con 1 módulo m. Listo. Entonces sí, o sea, el inverso es el que al multiplicarlo por el inverso me da algo que es congruente con 1 módulo m, es decir, que al dividirse entre m me sobra 1. Entonces, por ejemplo, ejemplos de inversos. Si, digamos, estuviéramos hablando módulo 5 y quisiéramos encontrar el inverso de 2, por ejemplo, miren que yo al multiplicar el 2 por el 3 me da 6. Y al dividir 6 entre 5, pues me sobra 1. O sea, 6 es congruente con 1 módulo 5. ¿Eso qué significa? Eso significa que el 3 es el inverso del 2 módulo 5, ¿cierto? Los inversos son recíprocos, entonces básicamente eso también me dice pues que el inverso del 3 es el 2. Y en ese sentido, pues podemos hablar entonces de A sobre B módulo M, solamente pues si existe el inverso de B. Ahora la pregunta es, ¿cuándo existe el inverso de B? Ese es un tema que vamos a retomar un poquito más adelante, que es el GCD, pero por el momento veámoslo aquí. Y vamos a decir que el inverso de B módulo M solo existe si el GCD entre ambos es 1. No sé si todos aquí estamos claros pues como con qué es el GCD o si queremos ver como rapidito qué es el GCD entre dos números. ¿Qué dicen? Yo creo que está claro. Sí, también creo. Listo, bien, bien, bien. Entonces, bien. Entonces, listo, ya como sabemos, el inverso de B existe solamente si el GCD de ambos es 1. Y entonces ahora lo que nos podemos preguntar es cómo podemos encontrar el inverso de B. ¿Listo? Entonces la cosa es que hay un teorema que nos dice que, bueno, primero, ¿qué es phi de n? Phi es una función que se define para contar la cantidad de primos relativos, que son la cantidad de primos relativos con n menor que n. Entonces, por ejemplo, no sé, si queremos saber, por ejemplo, phi de 6, pues el 1 es primo relativo con el 6, el 2 no, el 3 no, el 4 no, y el 5 sí, ¿cierto? Entonces, básicamente, phi de 6 es 2. Y en general, si nosotros tenemos phi de un primo, como todos los números menores que el primo, pues no pueden tener ningún factor en común con el primo. Entonces, básicamente lo que me dice es que todos los números menores que el primo son pues primos relativos con el primo, o el GCD de ambos es 1, que es lo mismo. Entonces, básicamente tenemos que phi de P es P menos 1. En la mayoría de los problemas, ustedes siempre se van a encontrar con módulos primos, pero existen ciertos problemas específicos donde les van a pasar varios módulos diferentes y en este tipo de problemas sí, normalmente no les especifican que son primos. Entonces la idea es como entender el concepto general de cómo sacar inversos. Porque entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema? El teorema nos dice que si yo tengo un número A, tal que GCD del A y el módulo que nos interesa es 1, entonces se cumple que A elevado a la phi del módulo menos 1 es igual a 1, ¿cierto? Si no estoy mal, eso se llama el pequeño, pucha, ¿cómo es? Pequeño teorema, ese es el pequeño teorema de Fermat, quizás. Esperen para no decirles mentiras. Sí, sí, ese es el pequeño teorema de Fermat. Bien. Entonces básicamente lo que tenemos es que A a la phi de m menos 1 es 1. En el caso específico en el que el módulo sea primo, vamos a tener que A a la p menos 1 va a ser igual a 1. Ah, perdón, eso es a la phi. A la phi es 1. Porque pues phi de p es 1. Bien. Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar el inverso de A, miren que nosotros lo que necesitamos es encontrar un número como C o un número X. Sí, pongámosle C porque aquí se ve muy extraño. Necesitamos encontrar un C
tal que A por C. Voy a poner signos de igual, pero estamos hablando de módulos, pues porque es como muy lento escribir equivalente todo el tiempo. Que sea igual a 1 módulo M, ¿cierto? Entonces miren que nosotros ya sabemos que A a la phi de M, A a la phi de M es igual a 1. Y miren que A a la phi de M lo podemos descomponer como dos cosas, como A por A a la phi de M menos 1. Eso es igual a 1 módulo M. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Eso lo que me está diciendo es que el inverso de A módulo M es A a la phi de M menos 1. ¿Por qué? Porque miren que estoy multiplicando A por algo diferente a A, pues o por otro, pues no tiene que ser diferente a A. Estoy multiplicando A por algo más y me está dando 1 módulo M, ¿cierto? Entonces, lo que me está diciendo es que el inverso de A es A a la phi de M menos 1. ¿Sabíamos, Melos? Sí, ¿sabes? Listo, muy bien, muy bien. Melo. Entonces, ahora en código nosotros cómo haríamos, pues como para encontrar este inverso rápido, porque a ver, el módulo puede ser, por ejemplo, algo del tamaño 10 a la 9, por ejemplo, para primos o cosas de ese estilo. Entonces nosotros para encontrar este inverso rápido, lo que usamos es el exponenciación rápida, exponenciación binaria, que lo que hacemos pues básicamente es como que si queremos calcular, pues aquí va a escribir más o menos como el pseudocódigo, más o menos cómo sería. Queremos calcular a la m. Entonces, pues sí, ay, me pucha, esto no me deja tabs. Quería. Bueno, básicamente como que si es par, entonces esto es lo mismo que a la m medios, es como calc de a, m medios. Listo, porque no me va a poner paréntesis. Esta página está muy extraña. ¿Alguien conoce alguna página buena para escribir como matemáticas? Esta sí está como extraña. Escribir. Quería. Bueno, el caso. Pues se los voy a decir más bien como contado o aquí. Bueno, no sé si más bien voy a abrir Paint. El truquito pues para la exponenciación binaria. Hola. Las ecuaciones de Google también son buenas. Estás un recortado. Estás como cortado, no te escuché bien. A las ecuaciones de Google, sí, puede ser. Sí, puede ser también tirarla aunque bueno, voy a escribir aquí, si mi letra es muy fea y no me entienden, me avisan y nos cambiamos para Word. Bueno, entonces, es que estoy usando la misma letra. Bueno, hagámoslo en Word, pues. En general, tal de A, B. Entonces, básicamente, si queremos calcular como A a la B, entonces, básicamente, tenemos que, si B es par, podemos hacer como tal de, pues, llamar como recursivamente como A a la A, B medios y elevar esto al cuadrado. Esto al cuadrado. Y si es impar, podemos llamar como lo mismo. Tal de A, B medios el cuadrado por A. Creo que eso es todo lo que necesita para exponenciación binaria. Simplemente le das como ir llamándose recursivamente y no hacer como multiplicación por multiplicación, sino como que llevando el resultado que ya tenemos para duplicarlo. Bien. Entonces, digamos que hasta ahí ya tenemos como la forma clara de encontrar el inverso de alguien, ¿cierto? Bueno, en este momento sabemos encontrar el inverso de alguien cuando cuando el primo es perdón, cuando el módulo es un primo, porque sabemos que el inverso simplemente va a ser elevarlo a la p menos 2, ¿cierto? O sea, el inverso de A,
básicamente a la p menos 2 cuando el módulo es primo. Ok. Entonces, con la exposición binaria podemos encontrar el inverso. Ahora, en el caso de que el módulo no sea primo, tenemos que elevar a la phi del módulo menos 1. Pero la cosa es que todavía no sabemos cómo sacar phi. Entonces, para ver cómo se puede conseguir phi, eso lo vamos a ver ahorita también, que cuando veamos la CIF o la criba. Entonces, por el momento sigamos. Entonces, no, bueno, listo. Yo creo que eso es básicamente lo más importante que hay de módulos. Ya con esto ahí salen bastantes problemitas en los que ustedes les van a pedir calcular las cosas en módulos. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes simplemente les dicen como calculen la cantidad de formas de pintar este tablero diferentes y deme la respuesta módulo algo porque el valor real es muy grande. Cuando ustedes necesiten multiplicar cantidades, sumar cantidades o restar cantidades, ustedes pueden sumar, multiplicar y restar los módulos sin ningún problema por la propiedad que yo les había dicho aquí de la suma. O sea, pueden hacer eso sin mucho miedo. Si tengan miedo cuando dividen, porque cuando ustedes estén dividiendo entre cosas, tienen que estar revisando que lo de abajo no sea, pues primero que sobre lo que están dividiendo sea primo relativo con el módulo, y una vez sea primo relativo, pues realmente dividir es multiplicar con los inversos. Entonces realmente se trata de un problema de inversos, ¿cierto? Entonces de aquí es como, por ejemplo, bastante importante entender cómo se calculan los módulos de combinatóricos, por ejemplo. Voy a ver si esta página tiene... Ese simbolito de combinatóricos, no sé ni siquiera si está en Word. Es que es como extraño además. Voy a ver cómo... Bueno, pongámosle por el momento como A se ve. Bueno, listo. Entonces, A combinado B es básicamente todas las formas de las que yo puedo escoger B objetos de un total de A, ¿cierto? Y hay muchos problemas de combinatoria en los cuales a nosotros nos van a pedir que los calculemos módulo algo. ¿Por qué? Porque nos piden valores esperados y la respuesta tiene que ser como una fracción del estilo A sobre B, pero nos piden realmente que entreguemos como A por la inversa de B módulo algo. Entonces, en muchos casos tenemos que calcular los módulos de ese estilo de combinatóricos y la fórmula pues, para el combinatórico de A sobre E específicamente va a ser A factorial sobre menos B factorial. Uy, factorial va afuera. Por B factorial. Entonces, en este caso, nosotros cómo calcularíamos modularmente, si tenemos, por ejemplo, un módulo primo, supongamos que tenemos este módulo P, ¿cómo hacemos para poder calcular estos combinatóricos rápidos? En la mayoría de los problemas que tenemos, al menos en la mayoría de los problemas que vayan a tener combinatóricos, A y B normalmente no van a pasar de 1 a 7, ¿cierto? Entonces, mire que lo que podemos hacer es precalcular todos los factoriales desde 1 hasta 1 a 7, cuál es el módulo P, y también precalcular los inversos de todos los factoriales desde 1 hasta 1 a 7. Pero ahora la cosa, me pueden decir, no, pues que a ver, calcular K inverso hasta 1 a 7 como que ya no va a dar en tiempo, porque puede que ese log ya sí empiece a molestar si la A puede ser grande, si puede ser hasta 1 a 7. Pero entonces, para ese caso, vamos a calcular los inversos de una fórmula con una forma específica diferente. O sea, digamos, estos inversos es como para casos específicos, pero también hay en otros casos en los que podemos calcular con el manual del Canvas pedazos continuos de inversos o de la cantidad de inversos que necesitamos. Entonces, si quieren les muestro aquí el código, pues rápido. Igual no les voy a mostrar pues, la demostración de eso, que esa sí no importa mucho. Pero básicamente con este código de aquí. Este código aquí específicamente lo tira para módulo entero, pero ustedes le pueden decir que no lo tire hasta módulo -1,
sino que lo tiras a un número específico del módulo, igual les va a servir. O sea, ese cambio lo pueden hacer. Ustedes pueden cambiar, o sea, aquí básicamente está calculando el inverso, solamente como hasta el módulo, pero realmente puede calcular el inverso hasta el número que ustedes le digan acá, ¿cierto? Y básicamente puede calcular todos esos en O de 1. Entonces, en el caso en el que tenemos módulos bajitos, uno puede calcularlos, o sea, sí, en el caso en el que tenemos módulos, pues que son como menores a 1 de 8, podemos calcular básicamente los inversos de todos los módulos, simplemente con este código. Y simplemente pues les queda aquí guardado pues como en inverso de algo, les queda guardado pues su inverso directamente. Entonces, Melo, con ese código, uno ya puede tener pues como módulos y valores de A bastante grandes, pues como hasta 1,7A y en los módulos hasta 1,8, y esto va a seguir pasándoles en tiempo. O sea, ustedes van a poder como responder queries de esto módulo P, ¿qué valor toma? En básicamente O de 1, porque eso ya simplemente va a ser multiplicado. O sea, ustedes ya tienen precalculado el módulo de A factorial, también tienen precalculado el módulo de A menos B, y llaman a su inverso y lo multiplican por el que ya tenían, y llaman el inverso del precalculado de B y lo multiplican por los dos que ya tenían. Entonces, básicamente, ustedes pueden calcular pues esto en O de 1, una vez ya tenemos pues como los precálculos de los inversos y los precálculos de los factoriales. Entonces, sí, o sea, la idea ahí es simplemente como precalcular todos los factoriales hasta la que necesiten, o si pueden, pues si el módulo es pequeño, también lo pueden calcular hasta el módulo. Pero normalmente el módulo muchas veces no es pequeño, sino que el que es pequeño es el A. Entonces, en ese caso, simplemente lo calculan hasta la y calculan los inversos. Listo, velo. Entonces, hasta ahí todos bien, ¿o qué? Sí, Bien, bien, bien. Bueno, entonces yo quería empezar ya como con un problemita antes de pasar de tema, que era este de acá. Los voy a pasar. Entonces este problema, o sea, digamos, estos son problemas que, que no son fáciles, no son directamente obvios, pero utilizan como observaciones importantes de los módulos. Y esto es bacano porque justamente hay una cosa que pasa mucho con los módulos y es como tratar de pensar en ciclos, porque cuando las cosas son modulares, suele pasar mucho que empiezan a haber ciclos en los procesos que hay cuando uno hace cosas con módulos. Entonces, si quieren, léanlo, lo tratamos de pensar un ratico, me van contando qué van pensando y vamos viendo cómo seguimos. A mí, si quieren, se los leo, pues, porque pues básicamente lo que les dicen es que tienen un array de n números y que puede aplicar la operación en ellos alguna cantidad de veces, que es como seleccionar alguno de los números y sumarle su valor módulo 10, donde el valor módulo 10 es pues ya lo que hemos hablado ahorita, que es como lo que sobra al dividirse entre 10. Y que dicen que para algún índice específico esa operación se puede repetir muchas veces y la pueden realizar cuantas veces quieran en total. Entonces la pregunta es si podemos hacer que todos los elementos del array se vuelvan iguales, aplicando alguna cantidad de operaciones, la que nosotros queramos y las operaciones que nosotros queramos. Entonces, la cantidad de números que le pasan son 2 por 10 a la 5. El tamaño de los números es 10 a la 9. Y el test case es 10 a la 4, pero igual la suma, pues realmente solo es este 2 10 a la 5 que importa. La suma de los n no se pasa de 2 por 10 a la 5. Bueno, otra cosita que de pronto vale la pena mencionar, para que no se enreden, cuando uno le hablan del módulo 10, también te están hablando simplemente del último número del número. Entonces, por ejemplo, si te dicen, por ejemplo, no sé, quiero sacar 117 módulo 10, pues solo es el 7, porque es el último dígito pues, del número. Los voy a dejar un ratico pues, para que lo piensen, pero si a alguien se le ocurre algo, me dice de una.
Es que están escribiendo por el chat, yo ni me da cuenta. Tiene un mod con la misma paridad, sí. Después de hacerlo, pues. Pero pueden hablar también, marica, no me entera que están hablando por aquí. Pues de pronto no tiene micrófono o algo, nunca sabe. No, sí, pero qué vuelta. No, pero sí, dígalo. A ver, digo, sí, es lo mismo. Eso, pues yo puedo, no sé si me escuché bien. Ahorita dijo que me escuchaba Sí, entrecortado. sí, se escucha bien. Ya, en ese momento sí. Ah, listo, listo. Pues, como yo miro que las entradas no son muy grandes, por ejemplo, que 10 elevado a las 5 la arreglo. Sí. Lo que yo pues trataría de hacer es, como uno puede aplicar la operación varias veces al mismo número, es como tratar de llevar los números a, un número que, me dé me dé un módulo de 10. O sea, tratar de convertirlos todos como a un módulo de 10, si se puede. Porque, Bien. pues, por ejemplo, 50, otro que me llegue como 90, otro que me dé 100, pues ya sé que ahí el módulo va a dar 0, entonces yo no necesito seguir sumándolo más porque pues sé que se puede. Pero, Pero cuando me dices que quieres llevarlo a un módulo de 10, ¿te refieres a que quieres llevarlo a algo que sea módulo 0? sí, 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 exacto, a eso, Ya. a eso, a eso. Porque pues ahí prácticamente me detengo, ya no tengo que sumar más, ¿sí? Sí, Mm, o sea, realmente ese es más bien ese es un punto que hay que tener, hay que ver para el problema. Pero hay uno también lo que se puede dar cuenta. Aquí sí es bueno como ver los casitos a mano, como de qué está pasando. Uno, por ejemplo, se puede dar cuenta, si quieres, piensen ustedes un segundo. O sea, ¿cuál es la única forma de llegar a cero? El módulo 10 a 5 y el número termine en 5. Pues si el número termina en 5 es porque el número es 5. Sí, Sí. sí, exacto. O sea, el único caso donde, o sea, lo que vos decías de la verdad, se estanca. Cuando llega un cero se estanca porque ya no suma más. Pero realmente en el único caso donde llega a cero es cuando empiezan 5. Porque uno puede revisar que en cualquier otro caso, pues si uno necesita que sume cero, pues la única cosa como que más sí misma sea como congruente con cero es como 5 más 5. Porque cualquier otro dígito más sí mismo no da cero. Pues no da múltiplo de 10. Y al mismo tiempo no hay ninguno que da 5. Pero ¿por qué no hay ninguno que da 5? Que siempre dan como de, pues es que yo vi que, por ejemplo, si uno empieza en 1, entonces sería 1 más 1, 2, 2 más 2, 4, más 4, 8, más 8, 16, o sea, siempre es como que va cogiendo, si yo empiezo por uno impar, me va a quedar en pares, porque va a ir del 1 al 2, y ya de ahí el 2 siempre voy a quedarme en un ciclo par. Si yo Bien, empiezo, por ejemplo, en 3 pasa lo mismo, 3 más 3 6, 6 es par, 6 más 6 12, 2, y 2 de ahí ya solo voy a pares. No sé, 7, 7 más 7, 14, 4, y de ahí solo voy a ciclos pares. bien, listo. Por ahí sí es la idea. Muy bien. Entonces sí, o sea, impares me mandan a pares de 1. Eso es como lo primero que hay que notar. Impares me mandan a pares de 1. ¿Y qué pasa con los pares?
Son como seteados, ¿no? que son seteados. Como, pues, por ejemplo, el ejemplo que me dio McEwen de 2 y 6, es como que el 2 nunca va a alcanzar como al 6, porque los saltos que pega el 2, por ejemplo, el 2 pega saltos de 2 a 4 y de 4 a 8, y de 8 vuelve a pegar un salto a 6. Aquí. No, pero pues a medida que va aumentando, como que no va el 6 no lo va a alcanzar. O sea, como que están separados lo suficiente, como que los saltos no los alcanzan. Pues no, no se checan nunca, pues. Pero eso sí no lo entendí. ¿Cómo así que no se chocan? Es que no hay que, a ver, lo que uno le suma, vos no le tenés que sumar a todos, vos le podés sumar solo a unos números. No, pues no le tenés que sumar como a todos a la vez. Sí, No sé. pero pues a los números a los que va cayendo el 2 nunca van a, nunca van a ser los mismos a los números a los que va cayendo el 6. Ah, bueno. O sea, específicamente el 2 y el 6. Sí, sí, pues pensando en ese ejemplo sencillito. Ya. Sí, para el 2 y el 6 justamente es verdad, que no son los mismos. Pero ¿por qué? Pues ahí la idea sí es un poquito más complicada, pero ahí realmente yo creo que lo que nos falta es un paso del ciclo, porque mira que vos me estás diciendo, pues el 2 me manda un 4, el 4 me manda un 8, el 8 me manda un 6, y después el 6 me vuelve a mandar un 2. ¿Sí o qué? Pero entonces la pregunta es, o sea, todos los pares eventualmente pasan por ejemplo, un módulo específico, que aquí también es la idea que nos había hecho pues primero que nos habían mencionado pues al principio como de pronto de tratar de llevarlos todos a un módulo, solo que no es exactamente el cero, pero esa idea sí va a ser buena. Pero pillen que o sea, todos los pares en el ciclo, pues el ciclo es 2 4 8 perdón, sí, 2 4 8 6 2, ¿cierto? Y ese ciclo lo cumplen todos, pues todos entran y siguen dando ese ciclo. Está claro pues que ese ciclo es como que siempre se cumple. Como que si yo tengo un número que termina en 2, después en un paso va a terminar en 4, después en un paso va a terminar en 8, después en un paso va a terminar en 6, y en un paso más va a volver a terminar en 2. Pues sí, a menos de que sea 0. Exacto, o sea, a menos de que sea el 0 o el 5. Entonces pillen. Básicamente lo que podemos revisar en realidad. La idea es más bien revisar como cuáles son esos valores que está tomando. Entonces pillen que, por ejemplo, tenemos 2, 4, 8, 16 y 22. Entonces pillen que aquí justamente como que nos saltamos el 12. ¿Sí o qué? Después del 22 vamos a tener 24, 28, 36, 42. Miren que nos saltamos el 32. Vamos a tener 44, 48, 56, perdón, 62. Entonces miren que nos saltamos el 52. Entonces pillen que específicamente el que pasa por el 2, como que, como que pasa por uno sí, y por el que siguiente no, y por el siguiente sí, y por el siguiente no. No. Pues se ve lo que está pasando ahí o no. Estamos muy perdidos. Ujú. Se repite cada 20 números del ciclo. Sí, se repite, sí, exacto, se repite cada 20. Pues cada 20 vuelve a su posición inicial, sí. Entonces, si cada 20 vuelve a su posición inicial, miren que básicamente como que la paridad de lo que hay a la izquierda del número. O sea, por ejemplo, si yo pasé por el 62, es porque pasé como por todos los pares. Por el 2, el 4 y el 6, pero no pasé por los impares, que fue el 1, el 3, el 5.
¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿por qué el 2 y el 6 nunca cuadran? Porque si yo llevo el 6 al que es módulo 2 del 6, miren que yo haría básicamente 6, 12, ya quedó en 12, y básicamente el 12 está en el ciclo de los impares y el 2 está en el ciclo de los pares, ¿cierto? Pues, así es como yo lo estoy pensando, pero también simplemente lo pueden pensar como que hay dos ciclos separados, como los que pasan por el 2, 22, 42, 62 y los que pasan por el 12, 32, 52 y todos esos. Entonces, básicamente ustedes pueden revisar como cada uno de esos números en cuál de los dos ciclos está. ¿Sí me están entendiendo? Sí, claro. Y ya pues ahí es como ver si todos hacen parte del mismo ciclo y si no, Bien, pues exacto. Bien, 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 bien. Lo único, pero también puedes tener en cuenta el caso del 0 y el 5 era importante porque eran casos separados. Ahí me escucho yo, dejé de compartir. Eran casos separados, pero sí, o sea, la idea de esto con los módulos es básicamente darse cuenta que se empieza a repetir y que están estos dos ciclos posibles. Entonces, simplemente como saber si todos están en el mismo ciclo o no. Y ya, era eso. Ahora, esta idea cuando se usa también mucho, en los problemas de recurrencias suele pasar también esto. Entonces, por ejemplo, si ustedes les dijeran que queremos calcular el Fibonacci módulo algo pequeño, módulo algo de tamaño como 1 de 4, queremos calcular el Fibonacci número 10 a la 32 de algo de este módulo. Pues resulta que siempre se empieza, como Fibonacci es una recursión que depende de dos términos hacia atrás. Básicamente eso nos dice que modularmente se va a repetir en el tamaño del módulo al cuadrado. Si dependiera, por ejemplo, de tres términos, nos dice que se va a depender en el tamaño del módulo al cubo. Entonces, básicamente, Fibonacci nos dice como que si tenemos el módulo, dentro de los primeros como m cuadrado términos de la Fibonacci, que son como los 10 a la 8, los primeros 10 a la 8 términos, que son poquitos, módulo ese módulo que tenemos, ya se van a empezar a repetir todos los valores. Entonces va a ser simplemente sacar como cada cuánto se repite y simplemente el valor que nos están preguntando, módulo el largo de la repetición, ¿cuál es? Pero básicamente lo que les quiero decir es que, o sea, esta idea cuando son problemas, o sea, esto no pasa mucho que hayan problemas que sean específicos de módulos. Realmente los módulos suelen ser más una herramienta que la idea al final del problema. Pero en los casos en los que hay problemas como de módulos y operaciones y números que van creciendo, es muy clásico que las cosas se empiezan a repetir y que tengan patrones pues así como estándares. Entonces en este tipo de problemas no tengan miedo como a tirarles fuerza brutas a esto, código que los codeen, escribir a mano también esos casos pequeños y uno también se puede dar cuenta medio fácil pues que, bueno, mira, el 2 pasa por estos, el del 12 pasa por estos. Entonces sí, ahí está pues como esa idea de las repeticiones con los módulos. Yo creo que ya podemos ir pasando al siguiente tema de la clase. Bueno, listo. Yo les decía, pues, también era realmente como un subtema ahí para dar en el medio. Entonces la idea también era hablar un poquito antes ahora del GCD. Entonces, como antes yo les había dicho, pues el GCD entre dos números era necesario para poder dividir entre B. Necesitamos como que B y el módulo fueran primos relativos. Y en general, eso sí ha pasado mucho y han caído muchos problemas de GCD en las pruebas. Sobre todo los problemas que tienen que ver con en la forma en la que se calcula el GCD. Entonces me parece importante que sepan cómo se calcula. Entonces, para que estemos todos claros, pues el GCD es como el divisor más grande que divide a los dos números. Voy a seguir como en Word, es que es como más cómodo.
podemos decir que GC de A, B igual D. Entonces la pregunta es cómo se calcula el GCD y también quiero que entendamos un poquito por qué. Porque este ya también de hecho se usa en un problema que les voy a mostrar ahorita más adelante. Sí, hay varios problemas de GCD que les quiero mostrar. También son difíciles, pero son como de entender las propiedades del GCD bien, ¿cierto? O sea, son como de entender el GCD bien qué es. Entonces básicamente lo que me dice el GCD es que tiene varias propiedades. Primero que el GCD de A, B es igual al GCD de A más B, más B. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, primero, supongamos que el GCD sabemos que es como un número que divide a ambos, ¿cierto? Ahora, la cosa es que si yo tengo que si D divide a D divide a, pues se van a poner mayúsculas, pereza. Si D divide a y D divide a B, resulta que nosotros también podemos sumar, ¿cierto? En divisibilidad, eso es legal. Entonces nosotros también podemos decir que D divide a más B. Y pues va a pasar lo mismo con la resta y lo mismo con la multiplicación. Entonces, básicamente esa es la razón pues, por la que el GCD de A, B es la misma que el A más B, B. Entonces, bien. Y entonces, básicamente, el proceso para nosotros saber cuál es el GCD de A, B es, por ejemplo, digamos que queremos saber cuál es el GCD de 8, bueno, muy diferente. Digamos el GCD entre 120 y, no sé, 70. ¿Cierto? Entonces el proceso va a ser coger siempre el menor de los dos y restárselo al más grande. Porque, bueno, pues esto obviamente pues también se cumple pues con la resta, lo que les había dicho arriba, el GCD A, B es lo mismo que el GCD A menos B, B. Entonces básicamente lo que uno puede hacer en los pasos del GCD es simplemente ir siempre restándole al más grande el menor de los dos. Entonces, por ejemplo, el C120 le puedo restar el 70 y mantener el 70. Entonces me queda 50-70, ¿cierto? Después puedo coger el 70 y le resto el 50. GCD me queda 50-20. Pues cogemos el 50 y le restamos el 20. 30-20. Vemos el 30 y le restamos el 20. Nos queda 10-20. Y después cogemos el 20 y le restamos el 10. 10,10. Y aquí es como terminamos. ¿Por qué? Porque pues el GCD de A, pues es A, ¿cierto? Que es o sea, es como el número más grande que divide a ambos, pero pues A divide a ambos, porque un número se divide a sí mismo. Entonces, básicamente el proceso del GCD es este de acá, y es coger el más grande y ir restándoselo. Ahora, ¿qué pasa? Este proceso, si lo hacemos de esta manera, es muy lento. Y de hecho, C++ no lo calcula así exactamente. Si lo calculáramos de esta manera, la complejidad de calcular el GCD de A, B sería el máximo entre A y B, ¿cierto? O del máximo entre A y B. Pero esto se puede cambiar a un logaritmo con una implementación un poquito, un cambio pues bastante sencillo, que es simplemente que si yo tengo el GCD de algo muy grande, algo del estilo como 2,5, o bueno, imagínense incluso que tuviéramos 1. Aquí se ve porque la complejidad es mala. Porque en este caso, en cada paso le restamos 1 al 202 y tenemos que restarle 1 a 202 veces. Es demasiado lento, ¿cierto? Entonces realmente lo que uno tiene que hacer es que si uno, pues para la implementación, y esta implementación sí es bueno que se la sepan porque hay problemas que son literalmente implementarlo para cosas parecidas al GCD, pues hay problemas que son como contar la cantidad de pasos del GCD, 2 números, cosas de ese estilo, ha pasado bastante en pruebas. Y entonces, básicamente lo que vamos a hacer en la implementación es simplemente ver cuántas veces cuántas veces el 5 cabe en el 202 y restarle todas de una, ¿cierto? O sea, como en vez de restarle una por una hasta que el 202 se vuelva menor, no hacemos eso, sino que dividimos 202 entre 5, que me da como 40.
y si le restamos las 40 de una, ¿cierto? Entonces en el siguiente paso me queda 202 menos 40 por 5, que es 200. Me queda 2,5. Y en el siguiente paso, pues miren que me va a quedar como 5 menos 2 por 2, que es 1. Entonces GCD de 2,1. Y en el siguiente paso me queda 1,1. Entonces, este GCD sí es como medio importante que entiendan más o menos, pues entonces cómo era esta implementación. No sé si quieren ver de pronto código de cómo hacerla o si estamos como claros. Una ¿Estamos bien? pregunta. Decime. ¿Por qué se puede restar? Pues eso pues no me quedó claro. Porque GCD de A, B es igual a el de la resta. Sí. Que cumple la de la suma, ¿no? Sí, sí. Sí, realmente es lo mismo de la suma. O sea, realmente si vos tenés que A dividida de este pendejo. A dividida de. Bueno, tocó a mayúscula. Dividida de. También se cumple para la suma. También se cumple que A menos B dividida de. Entonces, pues si ambos tienen un factor en común, la resta ambos también lo tienen. Ok. Bueno, Bien. Entonces, este es el algoritmo para el GC. Es importante que se acuerden esto de, en vez de restar uno por uno, restarle de uno a todos los que pueden, porque eso cambia el tiempo de O de n a logarítmico, ¿cierto? Entonces lo hace muchísimo más rápido. Y bien. Y también estas propiedades, de hecho, también son importantes. Esas que vimos de la división, digamos que dentro del concepto de, incluso para uno de los problemas que van a ver ahorita, spoiler, alert, ese tipo de propiedades son buenas. Como eso de saber que si A dividida D y B dividida D, entonces A más B. Perdón. Fue puta, es que yo les estoy diciendo esto al revés. Es que- perdón, yo les estoy diciendo esto al revés. Es que si D dividía A y D dividía B, entonces D dividía A más B. Y lo mismo para la resta. Qué pena con ustedes ahí, muchachos. Pan, pan. Bien, así sí. Ese tipo de propiedades también es buena conocerlos. Se usan bastante para los problemas también que son como muy de teoría de números, cuando necesitamos divisibilidad. Y nice. Bueno, pues sí, o sea, realmente de GCD no hay mucha más teoría, pero de GCD sí hay muchos problemas, entonces yo sí les diría que hiciéramos un par. Pues si quieren, esperen, yo les dejo de compartir para no spoilear las pistas que tengo ahí escritas. Chun, chun. Los voy a pasar por acá ya. Pero yo los voy a compartir para leerlo también. Qué pena. Listo. Entonces lo que le dicen es que tienen un entero positivo n y tienen que crear un arreglo de números crecientes, estrictamente crecientes, es decir, cada uno tiene que ser mayor al anterior y de exactamente k números, tal que la suma sea exactamente igual que n. Y quieren que el greatest common divisor sea máximo, lo máximo posible. Entonces nada, creo que toca imprimir simplemente. Bueno, no, sí, toca imprimir la serie de los k números que me maximiza el GCD de los números.
y que la suma sea exactamente n. O sea, k números y suma exactamente n. Y crecientes y creo que todos positivos. Sí, todos positivos, o sea, mayores o iguales a 1. Voy a dejar ahí para que vayan pensando. Si pueden, mejor hablen que no me entero si se ponen a escribir por el chat. Si tienen ideas. Les voy a dar una pequeña pista y es que esto justamente usa lo que les había justamente lo que les había dicho al final de que es importante saber de ese tipo de propiedades de que si A más da divide a D, de que si D divide a A, D divide a B, divide a la suma, divide a la resta. Ese tipo de cosas sirve para eso. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre para el problema? ¿Qué bravo? No, blanco. Coger los divisores. ¿Qué? Coger los divisores ¿De quién? del número n. ¿Por qué? Porque sí, pues, porque esos números dividen a n. Entonces, entonces yo puedo ir como cogiendo y sumándolos. Y pues esos números son menos que n, entonces me sirven para formar la suma. Y la suma de esos divisores, excepto si el número es como, no sé, pero siento que, pues no sé cómo explicarlo.
No, pero bien, bien, bien. O sea, digamos que si tenés la lógica ahí, lo voy a explicar como bien por qué. Fíjense que lo que yo les había dicho antes. Si D dividía A y D dividía B, D dividía A más B. Ahora, obviamente, ustedes pueden concatenar esa regla como para infinitos números. Pues sí, como que si D dividía A y D dividía B y D dividía B a C, entonces D dividía A más B más C, ¿cierto? Pues eso es lógico, ¿o no? Entonces, como estamos hablando de que queremos maximizar el GCD de todos los números, miren que si hay un número que divide a todos, también tiene que dividir a la suma, ¿no? Sí, sí, sí está como claro, ¿o no? Pues como que ese GCD maximal de toda la serie tiene que dividir a la suma de toda la serie. Sí. Vale, vale. Entonces sí, esa es la idea. Esa es la idea. Cogemos el n. A ver, no estoy compartiendo pantalla. Que bueno, pues tampoco está mostrando nada importante, la verdad. Cogemos el n. Podemos sacar todos sus divisores con una criba, que ya vamos a ver eso. Y podemos iterar por cada uno de los divisores, ¿cierto? Ahora, una vez como que básicamente lo que estamos tratando de hacer es como iterar por ese GCD máximo. Entonces nosotros queremos que todos los números lo tengan, ¿cierto? Entonces, supongamos que nosotros ya estamos iterando, por ejemplo, por uno de ellos. Uno que ya estamos iterando por un divisor D que dividía N, ¿cierto? Vamos a iterar por todo. Ah, bueno, ¿por qué se puede iterar por todos los divisores? La cantidad de divisores de un número, si no estoy mal, está ponderada hacia arriba, o sea, del máximo, puede ser raíz cúbica de ese número. Entonces, la cantidad de divisores que tiene algo del tamaño como 10 a la 10 es menor a 10 a la 4, ¿cierto? Entonces, digamos que son poquitos, ¿vale? Y, y una vez tenemos d dividido n, pues estamos iterando ya como por el GCD. Miren que entonces todos los números van a ser como de la forma d por a1, d por a2, hasta d por acá, porque todos tienen que tener el d, ¿cierto? Y yo quiero que esta suma sea igual a n, ¿cierto? Entonces miren que si quito los d's, básicamente uno quiere que esta suma, a1 más a2 más a3 más acá, sea n. Sea n sobre d. Y pillen que como nosotros nos dicen que todos tienen que ser diferentes y strictly increasing, pillen que la menor suma que nosotros podemos hacer es como 1 más 2 más 3 más k. Esa es la menor suma que podemos lograr. En otras palabras, si esto es mayor que n sobre d, pues esta no nos sirvió. Pero si es menor, miren que sí nos sirvió porque supongamos que esto es menor que, supongamos que esto es menor que n sobre d. Entonces miren que simplemente podemos agrandar el k hasta que se vuelva igual, ¿cierto? O sea, si esto, básicamente podemos, si lo que nos falta para llegar a n sobre d es como a, el último número lo podemos volver simplemente como, en vez de k, va a ser como k más a, ¿cierto? Y entonces logramos coger como nuestra serie. ¿Entendí el problema? No. Espera, Dale, espera, decime eso. no. Bueno, entonces tú dijiste que el máximo común divisor lo vamos a decir como un D, ¿cierto? Sí, es este Que va a ser un divisor, pues, de... de n. Ok, ahí vamos bien. Bien. Entonces, bueno, todos en la suma van a tener ese D, ¿cierto? Ajá. Y entonces podemos dividir el otro lado con D y pues llevar un entero así, ok.
Entonces, pues lo que no entendí es cómo sacamos como los A's. Pues, No, por eso, o sea, si quieres, ya olvidémonos de los as. Pues la menor suma que podemos hacer, la menor suma que podemos hacer es 1 más 2 hasta acá, ¿cierto? mm, Entonces, si esto se pasa de n sobre d, no se puede. Pero si no se pasa, mira que lo que tú puedes hacer es que, por ejemplo, supone que a vos te faltan como x para llegar a n sobre d, ¿cierto? ujú. Entonces mira que los números que puedes escoger es como 1, 2, 3, k menos 1 y k más x. Ok. Y entonces esta suma te da exactamente n sobre d. Y pues a multiplicarla como que por los d's tienes como los a's del problema original. Ok, listo. Sí, dale. Vale, vale. Bueno, entonces, ok, pero, es que ya está predefinido el tamaño. Sí, ya, dale. Sí, sí, el tamaño ya es fijo. Bien, bien, bien. Bueno, listo. Entonces creo que el último tema que alcanzamos a ver es el de la criba. Tema que es bastante importante. Esa criba es muy, 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 muy fuerte. Entonces vamos a ver qué es la criba, el montón de funciones que tiene. Y les ha hecho pues también aquí que esto nos iba a servir, por ejemplo, entre otras cosas, para poder calcular phi en esos problemas que necesitamos sacar inversos cuando el módulo no es primo. Y en general, pues es una idea que cae demasiado. O sea, yo creo que prácticamente, bueno, no prácticamente cualquiera, pero si uno hace un contest, hay un 70% de probabilidad de que use alguna idea semejante a la criba o la complejidad de la criba en sí. Entonces, ¿qué es la criba? La criba es una forma, digamos, de cierta manera, de descomponer los factores primos de un número o de encontrar los divisores de un número. Entonces, la idea de la criba es cuando yo quiero, digamos que en el caso en el que yo quisiera sacar cuáles son los factores primos de un número grande, se puede hacer iterándolo hasta la raíz del número. ¿Cómo se hace eso? Pues no sé, si yo tengo 1002, itero hasta la raíz del número por todos los números, veo si lo dividen. Si lo dividen, se lo voy quitando. Y si no, pues sigo iterando hasta la raíz del número. Pero la cosa es que la complejidad de eso, si yo lo quisiera hacer para todos los números desde 1 hasta n, sería n raíz de n, que es bastante alta. Entonces resulta que la criba nos va a dar dos complejidades mucho mejores, que van a depender pues de lo que queremos hacer. Una es n log n y la otra es n log n. No es log cuadrado, sino que es aplicándole 2 veces log a la n. O sea, esta es mejor, pues. Ahora, yo les quería mencionar algo, es que, o sea, yo por ejemplo estuve mucho tiempo estudiando, por ejemplo, lo que era la criba lineal. Y en estos días, leyendo en Codeforces, me enteré de que en la mayoría de los códigos, esta criba, la que es log n, corre más rápido y es mucho más fácil de codear porque se entiende lo que hace que la criba lineal. Y que es mucho más rápido básicamente porque el log de algo es una constante exageradamente bajita y la criba lineal tiene una constante más alta. Entonces mucha gente se quejaba de que implementaba criba lineal, les corría más lento que esta. Entonces, para que tengan en cuenta que en realidad yo creo que entender esta es más que suficiente y que realmente la criba lineal, la mayoría de los casos nunca la van a necesitar. Entonces, ¿cuál va a ser la idea de la criba? Supongamos que queremos encontrar todos los primos, o bueno, queremos encontrar la factorización prima de todos los números desde 1 hasta n. Entonces, la idea es que esto sí lo voy a hacer como bien como en bloc de notas, que podría escribir como pseudocódigo. Primero, vamos a iterar desde 2 hasta n, ¿cierto? Este va a ser como el left.
Y después, desde todos los números, desde J igual a, bueno, se va a hacer como el de I. Desde J igual a I. Y por los múltiplos, o sea, este se itera por los múltiplos del número. O sea, el primer for itera por todos los números hasta n. Por el segundo for solo itera por los múltiplos de cada uno de esos números que nosotros estamos iterando. ¿Cierto? Entonces, básicamente, desde J igual a I, J más igual a I. Y pues estilo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos, primero pensemos entonces en el que queremos sacar, por ejemplo, los divisores de todos los números. Entonces, básicamente lo que diríamos es que la idea de aquí es básicamente que la iteración de I es el divisor y J es el número al que estamos dividiendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros queremos sacar los divisores de todos los números, básicamente nosotros podemos decir que divisor en J puede ser como un vector de los divisores de J, punto pushback, I. Entonces lo que me dicen es que con esto puedo sacar los divisores de todos los números hasta n en n log n. Es muy rápido. Eso es muy, 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 muy rápido. Ahora, en el caso de que cuando necesitamos sacar los divisores, esta sí es la mejor complejidad que podemos lograr. Pero cuando solo nos interesan quizás los primos, por ejemplo, se puede lograr una complejidad mejor, que es la que yo les había hecho, el log n, que es exageradamente rápido. Pues que ustedes prácticamente pueden considerar que es lineal, no que le tienen que meter al cálculo, le pueden meter como un por 4 o algo así, para simular pues como es el log, pero es muy rápido. Si ustedes lo que quieren son primos, y 2n, básicamente la única diferencia es que ustedes aquí tienen ustedes van a tener como un vector de primos, que básicamente la posición i, pues es un 1, o bueno, es un 1 si no es primo y es un 0 si es primo, ¿cierto? Y empiezan ceros. Entonces, ustedes solamente van a hacer la segunda iteración por los primos. Es decir, ustedes solo van a entrar al segundo for cuando ese j, cuando el i que escogimos es primo, ¿cierto? O sea, cuando el divisor es primo. Entonces, como que if sin negación de vpn, entonces hacemos ese for. Y adentro de ese for, ponemos como primos de j.pushback i. Entonces, como les había dicho, la complejidad de este pseudocódigo de abajo es n log n, exageradamente rápido, prácticamente lineal. El de arriba es n log n. La diferencia es que el de arriba me puede dar todos los divisores, el de abajo me puede dar solamente los primos. Y la complejidad de este de arriba también es muy bueno que se la sepan porque esta idea cae demasiado. O sea, esta complejidad cae demasiado. Es la complejidad de recorrer todos los números y los múltiplos de esos números. O sea, usted siempre tiene que tener en cuenta que muchas veces uno ve problemas de ese estilo y uno puede pensar que son cuadráticos, pero no se está dando cuenta que realmente lo que está haciendo es esto. Está recorriendo es por los múltiplos de los números. Y simplemente el hecho de estar recorriendo por los múltiplos de los números, uno puede tener en cuenta que eso le está bajando la complejidad de cuadrático a logarítmico. Pues, o sea, a n log n, pues. Entonces eso es importante. Y listo, entonces el otro temita que les quería hablar, que había quedado pendiente, era cómo calculamos phi de n, ¿cierto? Entonces lo que pasa es que phi es una función multiplicativa. ¿Qué significa que sea multiplicativa? Que si n es igual a por b con GCD a, b igual 1, básicamente tenemos que phi de n hacer lo mismo que phi de a por phi de b. Acordémonos pues que phi es la cantidad de primos relativos pues como hasta n.
Entonces, básicamente lo que nos dice es que si n se puede expresar como a por b, donde a por b son primos relativos, phi de n es phi de a por phi de b. Y eso no es específicamente para phi. Todas las funciones que sean multiplicativas las podemos precalcular con esta criba de acá, la que es log n. ¿Por qué las podemos precalcular con esta criba? Porque pillen que simplemente nosotros podemos inicializar el valor de la función multiplicativa todo en 1. Pues podemos iniciar como f en 1, ¿cierto? Que f es como el valor de la función de cada valor. Y en nuestro caso nosotros sabemos que phi de p es igual a p menos 1. Ahora, si ustedes tuvieran otra función, ustedes podemos decir como que f de p igual a p. En nuestro caso específico tenemos como p menos 1, ¿cierto? Entonces pillen que nosotros lo que podemos hacer aquí es simplemente cambiar eso que teníamos ahí y vamos a decir que así. Realmente lo único que le tenemos que decir es que lo multiplique por ese primo, o sea, por el valor de la función de ese primo. Es decir, vamos a decir que f en j vamos a multiplicar por el primo, que en este caso el primo es i, entonces el valor es i menos 1, ¿cierto? Entonces básicamente con esta función, con esta misma criba, la que es n log n, podemos calcular los valores de todas las funciones multiplicativas, también en n log n, para todos los números entre 1 y n. Entre ellas pues phi. Y entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular pues ya el inverso con otro módulo, lo que podemos hacer es sacar el phi del módulo. Normalmente cuando uno quiere hacer bueno, depende del problema. Si ustedes necesitan hacerlo pues para varios módulos, esa es una opción. Si no estoy mal, también hay otro código para sacar phi en raíz de n, pero no me sé la explicación de eso, pero creo que también está en el manual. Si quieren, revisamos un segundito. En caso de que Eulerto tiene phi, sí. Aquí hay otra función para sacar phi de un número específico en raíz de n. Entonces, realmente, si necesitan sacar el phi de un módulo específico, pueden usar esta de acá. Pero si ustedes tienen un problema, por ejemplo, donde les pasan varios módulos, ustedes pueden tirar el valor de phi para todos los números, hasta un número específico en prácticamente algo lineal. Y bien ahí. Vale. Entonces, ¿qué? ¿Cómo estuvo eso? ¿Se entendió? Sí, yo creo. Vale. Entonces vemos. Yo tengo una preguntita. Dime. Esto, en el vector de los primos, ¿ese BP es un valor de visitado de primos o qué? Sí, pues realmente ya no lo estamos usando. Ah, bueno, sí, de hecho todavía lo deberíamos usar. Sí, realmente BP, creo que me había faltado escribirlo. BP en J, Sí, le iba a preguntar eso. ¿Cuándo lo actualizaba? Listo, sí. nada, era eso nomás. Sí. Sí, porque debería tener uno para los compuestos. Y entonces esto realmente empieza desde J más y más. Empieza desde 2 por I. Realmente es algo de este estilo, ¿cierto? Empieza desde 2 por I. Le va sumando I, menor que N. Y le decimos de una vez que es compuesto, porque es múltiplo del primo. Y bien. Empiezan ceros, pues. Empiezan ceros. De las funciones multiplicativas, y es importante que empiecen unos. Porque pues, si ustedes están multiplicando y pues se están multiplicando por 0, pues se les va a mantener en 0 todo el tiempo. Entonces no tiene sentido. Pero vale. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, si quieren, pasamos también a unos problemitas que tenía como de este tipo de ideas. Hay unos pues que creo que hay una que son más que todos pues como de la idea de la complejidad. No tanto de la criba en sí, sino de la complejidad de iterar por los múltiplos de un número. Entonces, a ver, yo se los paso.
Ahí les pone el problema, a ver si los veo. Entonces lo que le dicen es que les dan un array A1, A2. Este es un problema difícil, pues también, para que sepan. No, a mí me pareció difícil, pues. A1, A2, a N, donde le dicen que tienen N números diferentes. Es de diferentes, vean que se lo marcan en negrilla, es importante. N números diferentes. Tienen que encontrar la cantidad de índices IJ ordenados, básicamente como I menor que J, tal que I por AJ es igual a I más J. Yo los voy a dejar ahí también un segundito para que piensen y me cuenten qué se les ocurre. Tiene, entonces uno recorrería como pues por cada índice y llega y uno dice como que voy por los múltiplos de pues ahí, ¿cierto? Hasta que me salga de la regla, digamos. Y voy al valor de I más J que me, pues ese múltiplo y reviso que si este es el múltiplo que es. Y así voy, pues, y así sería como un sieve. ¿Y los pasos los das por... o sea, los pasos los das de tamaño ahí, ¿o qué? Sí, pues porque si voy por los... Ah, no. Los pasos no los daría en tamaño ahí. Los daría en tamaño ahí. Y eso no funciona. Porque si ¿Darías todos de son tamaño uno... qué? Los pasos no deberían ser como tamaño ahí, algo así. Pues Ahí, por eso. porque... Ahí. Sí, Sí, los pasos los doy bien, tamaño ahí. bien. ¿Y por qué sí funciona? Pues, pero ¿qué pasa si te dan como todo unos? Ah, bueno, tienen que ser distintos. Nada, nada, me cacho. Entonces es que en ese problema el distinct era bien importante tenerlo en cuenta. Ah, ok, ya. Wow, eso. Entonces la solución de ese problema es lo que dice Alejo. Es básicamente iteramos por todos los is. Y imaginémonos que ya tenemos fijo como el i, ¿cierto? Entonces básicamente como tenemos fijo el i, pues también tenemos fijo el i. Y entonces pillen que i por aj siempre es múltiplo de i. Entonces nosotros necesitamos que i más j sea múltiplo de i, ¿cierto? Entonces primero uno podría ir como al j más cercano que me cumpla eso. Pues que como que i más j sea múltiplo de i. Voy a ir como al j más cercano, que simplemente sería como ver cuánto le falta al i para llegar a la i, ¿cierto? O ahí, módulo ahí, para llegar a la i. Está un poquito extraño el juego de palabras, no sé si me están entendiendo bien. Pero sí, o sea, digamos que encontrar el primer j que hace que i más j sea múltiplo de ahí, no es tan difícil. Si lo ven como claro o no.
Bueno, y entonces ya, una vez ustedes hicieron eso, como ustedes saben que siempre tiene que ser múltiplo de ahí, miren que ustedes pueden ir creciendo el j de ahí en ahí, ¿cierto? Y uno, ¿por qué puede hacer eso? Porque todos los números son diferentes. Entonces, digamos, en una de las iteraciones, ustedes están creciendo de 1 en 1, en una de las iteraciones están creciendo de 2 en 2, en otra de las iteraciones de 3 en 3, y así. Y entonces, es la complejidad que habíamos visto antes. Digamos que no la hace en orden de que la primera iteración es la que crece del 1 en 1, la segunda 2 en 2, la tercera en 3 en 3, no lo hacen en ese orden, pero sí son, o sea, pero sí tienen la misma complejidad. Entonces, digamos, es por eso que realmente la complejidad de iterar por todos esos pasos es n log n. Y también tenía otro problemita. A ver si los paso también. Martín, yo no he entendido por qué funciona. ¿Lo vuelves a explicar, por favor? Sí, de una, de una. Entonces, estamos fijando el... O sea, vamos a iterar por todas las posiciones. Por i, por el i, ¿cierto? Entonces, tenemos fijo el i. Entonces, como tenemos fijo el i, y mira que a la izquierda de la ecuación ¿Estás tiene... compartiendo pantalla? ¿Ah? ¿Estás compartiendo? Ah, bueno, qué pena. Entonces, como tenemos fijo el i, iteramos por todos los números y tenemos fijo el i. Entonces, como tenemos fijo el i, mira que a la izquierda de la ecuación siempre es un múltiplo de i, ¿cierto? Porque es ahí por algo. Entonces, no sé, demos un caso específico. Supongamos que ahí es, por ejemplo, 6 y digamos que estamos en i igual 4 y estamos en i igual 7, ¿cierto? Entonces, mira que nosotros queremos que i más j siempre sea múltiplo de 7. Entonces, el primer valor que puede tener j es 3. Pero mira que nosotros sabemos que, por ejemplo, j igual 4 no va a funcionar nunca, porque 4 más i no es múltiplo de 7, ¿cierto? Entonces no tenemos que iterar por 4, ni tenemos que iterar por 5, ni tenemos que iterar por 6, solo tendremos que iterar otra vez hasta 10, porque 10 más 4 me vuelve a dar múltiplo de 7. Y entonces el siguiente j por el que hay que iterar va a ser como 10 más 7, que es 17, y así. Entonces básicamente, si nosotros fijamos el i igual 4 y el i es 7, solo tenemos que iterar desde el primer j y como que sumándole 7 a cada uno de esos jotas. ¿Estás como de acuerdo con eso o no? Pues como Sí, porque eso es suficiente. sí, sí. Ya. Listo. Y ya sabiendo que eso es suficiente, el ahí siempre es diferente, ¿cierto? Y mira que estos siempre iteran máximo hasta n, ¿cierto? Pues nunca iteran a nada mayor que n. Pues el j nunca es mayor que n, porque pues, sí, pues porque es ahí a j. Y entonces mira que básicamente estamos haciendo las mismas iteraciones de la criba. Es como que en una iteración estoy interesado. O sea, aquí te puedes imaginar, o sea, esto no es exactamente lo mismo que iterar por los múltiplos de 7, pero en complejidad, la cantidad de pasos que va a hacer es lo mismo. Pues te puedes imaginar que eso es como iterar por los múltiplos de 7. Entonces mira que en este proceso, lo que estamos haciendo es como que en una iteración estamos como que iterando por los múltiplos de 1, en otra por los múltiplos de 2, en otra por los múltiplos de 3. O sea, no necesariamente en ese orden, porque no necesariamente, pues los de A1 a 2 hasta n pueden estar en cualquier orden. Pero básicamente estamos iterando como por los múltiplos de ahí, y todos los ahí son diferentes. Entonces, como que en el peor de los casos, estamos iterando por los múltiplos de 1, los de 2, los de 3, los de 4 y hasta los de n. Y nosotros sabemos que eso es lo mismo que hacemos en la criba, ¿cierto? Entonces, como que la complejidad de eso es n log n. No sé si quedó más claro o no. Sí, sí, ya. Bien, bien, bien. Nada, si quieren hacemos el último como para irnos. A ver, les paso este por acá.
Entonces, pues entonces este problema lo que les dice es que sea f de i el menor positivo entero x, tal que x no es divisor de y, ¿cierto? Entonces queremos computar la sumatoria desde 1 hasta n de f de i módulo 10 a la 9 más 7. Bueno, la cosa es, ese problema no era de criba, era como más bien como de los temas en general. Creo que usaba como los temas de MSM y GCD y también de módulos y también de observaciones como importantes. Aquí hay una observación que es como importante que de pronto se las voy a decir como para que no perdamos mucho tiempo en eso, que tampoco nos queda mucho tiempo, esto sí es más dificilcito, que es como, aquí uno lo que se puede dar cuenta es que, pues ya entendimos el problema bien o no. X puede ser más grande que Y, ¿cierto? Sí, pues para casos pequeños es más grande que i. Sigamos F de 1, por ejemplo, F porque... de 1 es 2, sí. Sí, F de 2 va. también es 3. Aquí sí hay una observación pues que uno puede hacer como importante, que es como que darse cuenta que el F de I es pequeño. En general uno se puede dar cuenta que el F de I es menor que 20. Eh, Les voy a explicar esa parte por qué, y si quieren piensen más bien cómo termina el problema, que igual todavía le falta bastante al problema, es solo una observación pues como el problema. ¿Y por qué F de I es menor o igual que 20? Ustedes le dicen que F de I es el menor entero positivo que no divide ahí, ¿cierto? Entonces, si uno supusiera que todos los números hasta 20 dividen ahí, es básicamente, pues, I tendría que ser un múltiplo del MCM de todos los números de 1 a 20. Pero el MCM de todos los números de 1 a 20 se pasa se pasa de 10 a la 16. Bueno, no sé si era de 1. Bueno, si quiere imaginémonos que es 30, por si acaso. Pero el MCM de todos los números de 1 a 30 se pasa de 1 a de 10 a la 16. Entonces sí, o sea, uno con eso como que podía sacar que FDI era menor igual que 30, imaginémoslo. Y una vez sabiendo que FDI es menor igual que 30, con este n tan grande y además tantos casos, o sea, básicamente cada respuesta la tenemos que hacer de una. ¿Cómo se les ocurriría poder calcular como la suma de todos los FDIs desde 1 hasta n? Si quieren, piensen un segundito y ya si algo en 5 minutos vamos viendo como por dónde es.
Santi. Decime. Es la suma de como los impares multiplicado por 2, pues los números impares dentro del número multiplicado por 2 más los que son, ¿cómo se llama esto? Los que son pares multiplicados, pues los que son no divisibles por 3 multiplicados por 3 y después eso como que sigue. Entonces los que son divisibles por 6, pues como lo multiplicas por 5. Es como una sumatoria de eso. Y como solo 20, pues es chiquitico. Pero espera, o sea, vos por qué pasaste como, o sea, vos dijiste, primero como que para los del 2 estás bien, ¿sí o qué? Como que los impares por 2, bien. Entonces, vos querías saber cuántos tienen al 3, ¿cierto? Sí, después como ya tachamos los impares, ya faltan los pares, ¿cierto? Entonces hay unos pares, pues todos los pares son divisibles por 2 y por 1. Entonces ya los pares que no sean divisibles, pues que no sean divisibles por 3, los multiplicamos pues por 3, ¿cierto? Entonces eso sería como los pares que no sean divisibles por, pues como el número de pares que no sean divisibles por 3, que es como los números divididos 6, algo así, no sé. Sí, bien. Pero entonces, digamos, para el que sigue, o sea, vos estás pensando también como llevar el MCM de lo que llevas, ¿o qué? O sea, digamos, para el 4, ¿cómo sería? ¿Cuál 4? ¿Qué? Sí, como para saber cuántos son del 4. Pues entonces, el 1 y el 3 los separarías como impares, ¿cierto? Entonces esos los multiplicas por 2, como pues, entonces sería 2 por 2, entonces sería 4, ¿cierto? Y después 2 y 4 no son divisibles por 6, ¿cierto? Entonces llegarías y esos dos los multiplicarías por 3, entonces te da 6, entonces el resultado total te daría 10. Sí. Bueno, aunque lo que aún tengo como problemas es cómo saber como cuáles son, no son divisibles por 3 y eso. Pues cuáles pares no son divisibles por 3 y después uno tiene que extender eso a los pares que no son divisibles por 3 ni por 5 y eso como que se sigue extendiendo. Ya me acabo de ya, un segundo, espera, yo me aclaro otra vez. Que me vaya. A ver, dame un segundo, ya te muestro bien cómo se cuenta eso, ya vuelvo. Dale. Pues dale, si quieres no me muestras aún, quiero a ver si lo puedo averiguar. Bueno, de una. Pero el resto quiere escuchar la solución o también le quiere pensar. A ver qué. ¿Qué Estaba hacemos? pensando como mirar como cuántas veces aparece cada número, porque por ejemplo, del 1 al 1000, pues del 1 al 1000, el 2 va a aparecer 400, pues va a aparecer
n menos, pues n sobre 2, n sobre 2 menos 1, ¿sí o qué? Del 1 al 1000. Sí, El n va a aparecer como mínimo eso. sí, eso. Pues del 1 al n siempre va a aparecer como mínimo el 2, n medios menos 1. Ujú. Del 1 al, pues, del 1 al 1000, el 3 va a aparecer como mínimo un tercio de la, pues, del 1 al n, más o menos, mínimo un tercio. O un tercio menos 1, pues, algo así. Pero depende, ahí ya sí no siempre, porque pues ya no, Pues ya yo, no es mínimo, o sea, ya la división no es siempre hacia el mismo lado, porque pues, no siempre es como piso de la división o techo de la división, porque pues como que va cambiando, porque el múltiplo que llevas altera esas cosas, ¿no? sí, tenés razón, pero no sé, mío es como ir aproximando eso y mirar cuántas veces aparece cada uno y ya, porque es que lo que vos decías es verdad, o sea, yo lo calculé y como el máximo número que puede salir es 19, porque después de 19 ya se pasa. Pues yo lo calculé aquí en Python, 19 El, el, ya se el, pasa. el MCM 19 ya se pasó. Sí, entonces, no sé, sería como coger, o sea, más fácil, como calcular la inversa y ver cuántas veces aparece la inversa. Pero no, pues ya ahí ya empezó a morir la idea. Parce, pero vení, 19 sí el MCM 19 sí se pasa, en mi caso yo me está dando que no, weón. Pues yo multipliqué 1 por 2 por 3 por 4 Ah, por no, pues 5 que por no, 6. no es la multiplicación, men, el MCM se tiene que pasar. Ah, ok. Yo creo que por ahí 30 si es necesario, 40, algo así. Igual pues creo que en la editorial incluso lo hacen con hasta 100 pesos en complejidad, está sobrado. Pero si quieren les muestro la forma como de calcular un número específico, cuántas veces está. Les voy a compartir. Si no la quieren ver, se pueden salir. Igual ya como que terminamos también. Pero la idea va a ser esta. Nosotros ya sabemos pues como que FDI es 1 hora 40, digamos. Y bien. Entonces supongamos que fijamos un X, pues un X, ¿cierto? Entonces nosotros queremos saber cuántos Is hay, tal que f de i es igual a X. Entonces la cosa es que si f de i es igual a X, significa que él es múltiplo de todo lo anterior, ¿cierto? En otras palabras, básicamente bueno, es múltiplo, o sea que está a la derecha del divide, y es múltiplo del MCM de 1, 2, hasta X menos 1, ¿cierto? O sea, debe cumplir que Y sea múltiplo del MCM de todos los números de 1 hasta X menos 1. Eso se ve por qué, porque si no, pues si no fuera múltiplo alguno de ellos, pues f de i sería él, pero no. O sea, f de i es X, y X es el menor. Entonces tiene que ser múltiplo de todos los anteriores. Y si es múltiplo de todos los anteriores, significa que tiene que ser un múltiplo del MCM de todos los números desde 1 hasta X menos 1. ¿Eso se entiende o no? Sí, claro. Bien. Entonces, como tiene que ser un múltiplo de esos números, pillen que, pillen que si nosotros consideramos el MCM, pues es básicamente como que, primero, ¿cuántos números de estos hay menores que n? Como múltiplos de estos. Digamos que el MCM, bueno, escribamos por aquí. Digamos que ese MCM es igual a G, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos múltiplos de G hay hasta n? Eso sí es lo que decía Zion, que es como siempre es n sobre G, hacia abajo. Cantidad de múltiplos de G desde 1 hasta n es n sobre G.
¿cierto? Entonces de estos n sobre g, necesitamos los que no son múltiplos de x, ¿cierto? Pero calcular los que no son múltiplos de x es difícil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos el total, que es n sobre g. Lo que sí podemos calcular es los que sí son múltiplos de x. Entonces, mira que podemos calcular también el MCM desde 1, 2, hasta x en vez de x menos 1. Podemos decir que esto es igual a g2. Y podemos calcular n sobre g2. Entonces, mira que este es el total. Este es los que sí son múltiplos de x. Sí son de x. Entonces, los que no son de x, tiene que ser el total menos los que sí son. Es decir, estos menos estos. ¿Se entendió cómo es idea o no? Muchas veces acuérdense de que ustedes pueden calcular como el inverso a lo que están tratando de calcular. Es como si necesitamos calcular cuántos no son múltiplos de x, en la mayoría de los casos podemos calcular es cuántos sí son y restárselo al total. Esa idea es muy buena, esa idea cae mucho en problemas de combinatoria. Por eso sí se entendió, o está como enredado. Pero es como hacer dos recursiones, ok. Realmente ni siquiera recursión, eso lo puedo hacer en un for. O sea, como que puedes ir calculando los MCMs en un for. Y en cada paso calculas como estos numeritos, que es como el MCM actual, el anterior. Y mira que como este es el valor de los de X, pues multiplicas cada uno de estos por el X del MCM donde vas. O sea, multiplicas esto por X y los vas sumando. Y haces este for pues como hasta 100. Hasta 100. Pues hasta 40, pues hasta este número, pues hasta el, Sí, hasta sí, el sí, que... sí. Mm, Porque todavía un breve perdido, ok. sí, La primera de las dos quedó clara o no. O sea, como que este sí, n sí, sobre como, g. como que yo puedo pasar el G a dividir porque pues G ya lo divide, entonces ya lo puedo coger. Y ahí sí el MCM hasta X me cuenta Es, porque pues lo pasé a dividir es que si quieren, entre comillas. si quieren nos imaginamos como un caso específico, ¿sí o qué? Digamos que el n va hasta 1000 y digamos que estamos en este momento, queremos calcularlo como para f de i igual a 5, ¿sí o qué? Bueno, entonces si f de i es 5, básicamente es porque tiene que ser múltiplo de 2, de 1, de 2, de 3 y de 4, ¿sí o qué? Entonces, si es múltiplo de 1, 2, de 3 y de 4, es porque es múltiplo del MCM de esos números, que el MCM de esos números es como 12, ¿cierto? Entonces, básicamente tenemos que 12 dividir ahí. ¿Sí o qué? Bueno, entonces, ¿qué hubo? Sí, sí. Listo. Bueno, entonces, mira, si queremos saber de los 1000 números, pues de 1 a 1000, ¿cuántos son múltiplos de 12? Es lo que has dicho vos antes, que es como simplemente 1000 sobre 2. Pues si yo quiero saber cuántos números, como de 1 a 7, hay divisibles entre 3, divides entre 3 y piso, ¿cierto? O sea, división normal. Esto me dice cuántos números hay, múltiplos de 12. Pero mira que, o sea, estos múltiplos de 12 no me aseguran que sean divisibles entre 5. Entonces lo que yo puedo hacer, y yo quiero los que no son divisibles entre 5. Entonces mira que lo que yo puedo hacer es sacar los que sí lo son. O sea, sacar los que sí son, los que tienen al 5 siempre. ¿Sí o qué? Entonces el MCM de eso ya me va a dar es como 60.
Sí, ok, y la cantidad de estos va a ser entonces 1000 sobre 60. Entonces, como que del total que eran 1000 sobre 12, le tengo que restar esos 1000 sobre 60, que sí eran múltiplos de 5. Ya, sí, ya la cogí. Para encontrar los que no eran múltiplos de 5, pues, ¿cierto? Como que de todos estos, aquí tengo también los que sí son múltiplos de 5. Me falta como restarle los que sí son múltiplos de 5, que son estos. Sí, entonces voy haciendo eso como por cada número de 1 a 40. Pues de 2 Sí, a 40. sí, sí, Pues sí. de 3 a 40. Bueno, Ajá. de 2 a 40. Ya, Sí, de 2. bien. Y Melo. Pues, Amén. La buena. Y ya. Y eso fue todo, muchachos. Hasta la próxima. Martín, vos miraste lo de... Thank you. Dale, dale. Como que en el módulo también se puede hacer como A a la X congruente B módulo M. Pues eso, ¿cómo se hace? A la X. Congruente B módulo M. Ah, sí, sí, sí. Por eso es lo de raíces primitivas, pues. Sí, eso cómo se hace. Miren, eso es larguito. Creo que si quieren estos días les saco tiempo, sino que tengo una reunión ahorita, men. Pero si quiere busque un tema. Se llama raíces primitivas. Y la idea es como que la idea es como expresar a la X, pues vos todos los números A. Bueno, primero eso solo funciona para módulos primos, pero vos casi nunca querés hacer eso para cosas que no sean primos, a menos que sea un problema muy feo. Si no es primo, la verdad, no estoy seguro bien cómo se haría. Pero men, si es primo, todos los primos tienen algo que se llama una raíz primitiva. Es como que todos los módulos, pues realmente lo puedes escribir como esa raíz a la algo. O sea, como que A realmente lo puedes escribir como R a la algo. Ok. Entonces vos, por ejemplo, si tenés que A es R a la 3, realmente tu ecuación se vuelve realmente algo del estilo como R a la 3A igual a X. Sí. Y ahí ya se puede Y, solucionar clásico. no, y X también es un R. O sea, el de la derecha, pues X vos también lo puedes expresar en términos de R. ¿Sí o qué? Entonces te queda como Como, que o sea, R a la, queda R, no, queda R A congruente X módulo P. pero no módulo P, eso es lo charro. O sea, el módulo de la potencia cambia a P-1. Ah, Porque el módulo con potencias, o sea, la raíz primitiva no tiene una vuelta de tamaño módulo, sino de tamaño módulo, pues phi de módulo. sí, Entonces sí, se usa el módulo -1. Entonces, básicamente vos, o sea, si vos tenés una ecuación, o sea, como que lo puedes volver realmente una ecuación de la forma es como R a la 3X, congruente con R a la 7, por ejemplo. Y realmente, y ahí sí lo convertiste en una normal, porque eso lo convertís en 3X, congruente con 7, módulo P-1. sí. Que esa ya sí la puedes solucionar pues como una lineal normal. Ese tema es chimba, ese tema de redes primitivas es chimba. De hecho, el problema que Marcos no fue capaz de explicar en el Training Camp de Colombia fue raíces primitivas. Lo va a pillar. Va, de una, de una. La buena mente. Todo bien. Bueno, chao. Todo bien, todo bien.